ni se tiña con sangre de hermano. Así lo dice nuestro himno. Es bueno pensarlo, es bueno decirlo, reafirmarlo, pero qué difícil es practicarlo. Ese es el reto que hemos tenido a lo largo de toda la historia los nicaragüenses. Una historia en donde han habido baños de sangre. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el odio entre hermanos. Como bien lo dice Darío en los motivos del lobo. El lobo salió horrorizado, más bien, cuando vio la envidia, el odio, así lo dice Darío. Hermanos a hermanas se hacían la guerra. Hombre y hembra eran como perro y perra, matándose, destrozándose. Y cuántos esfuerzos para alcanzar la paz en diferentes periodos de nuestra historia. El último gran esfuerzo después de ese inmenso y doloroso baño de sangre fue en los años 80, ya a finales de los años 80. Con los acuerdos de paz de Esquipulas, luego los acuerdos de paz aquí en Nicaragua, en Zapoán, con el cardenal Miguel contribuyendo y con dirigentes evangélicos como el reverendo Parajón encabezando la comisión de paz. Y los pastores evangélicos y los delegados de la palabra y los sacerdotes de la Iglesia Católica desplegándose en todas las comunidades, en todo el territorio, para que pudiese consolidarse el fin de la guerra. Lo que no significaba la reconciliación, era el fin de la guerra. Fue determinante el mensaje, el acompañamiento a esos acuerdos de paz de los dirigentes espirituales de nuestro pueblo, tanto católicos como evangélicos. Y luego fuimos entrando a un proceso primero en la etapa del 90, un proceso que pasó por acuerdos, negociaciones, diálogo, acuerdos. O sea, el diálogo es imprescindible como primer paso para luego alcanzar la paz. Y como siempre, pues, había gente que no aceptaba el diálogo, nicaragüenses que no aceptaban el diálogo.
que condenaban el diálogo, que vilipendiaban e insultaban a la presidenta Chamorro cuando asumió la presidencia y le dio continuidad al proceso de paz, al entierro de las armas y a los acuerdos de transición para lograr un poco de estabilidad en nuestro país. Y ahí el ingeniero Antonio Lacayo, que en paz descanse, fue determinante, haciendo cumplir la voluntad de la presidenta Chamorro. Pero ahí estaban nicaragüenses de partidos políticos condenando los acuerdos, condenando el pacto, un pacto para la paz, para la estabilidad, condenándolo e insultando a la señora Chamorro, insultando al ingeniero Lacayo, llamándolos traidores. Es una historia relativamente reciente, pero claro, las nuevas generaciones, la juventud desconoce, y más cuando no vivieron los horrores de la guerra. Desconocen primero lo que es el dolor, la tragedia de la guerra, el terror de la guerra, cómo sangra la patria, cómo sangran las familias cuando se impone la guerra. Y luego que para poder finalmente alcanzar la paz hay que dar el primer paso dialogando. ¿Cuánto nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos podido dialogar? Pero no queríamos dialogar. Y la sangre corriendo. O sea, había una resistencia al diálogo de una parte de los nicaragüenses que apostaban a la guerra. Y nosotros promoviendo iniciativas de paz, con el acompañamiento de pueblos hermanos de América Latina, de Europa, y luego consolidándose este esfuerzo con los hermanos centroamericanos, hasta alcanzar los acuerdos de Esquipula. Hasta que finalmente, yo he contado, y creo que este es un momento oportuno para recordar aquella anécdota cuando se da la primera reunión entre la Comisión del Gobierno de Nicaragua, encabezada por el jefe del Ejército, el general Humberto Ortega, la Comisión de la Resistencia Nicaragüense, con los mandos de los representantes políticos de la resistencia nicaragüense, y el cardenal Miguel con sus acompañantes como promotor del diálogo. Y se da la primera reunión, pasa con la delegación del gobierno, pasó la delegación del gobierno. Bueno, ya vino el planteamiento pues, del gobierno, la propuesta del gobierno para iniciar el diálogo. Era iniciar el diálogo. ¿Ya? Y de ahí, lógicamente, las negociaciones y después los acuerdos. Y el plan para la paz, cómo ponerlo en práctica. ¿Entre quiénes? Entre las fuerzas que están chocando en la guerra. Y después que el cardenal escucha a la comisión del gobierno, que sale la comisión del gobierno, se retira, entonces ya el cardenal dice, ya puede pasar la representación de la resistencia, que estaban ahí mismo cerca,
esperando. Y de pronto el cardenal ve que pasa el tiempo, pasan los minutos y no ingresan. Entonces se empieza a preocupar el cardenal. ¿Será que ya no van a venir? ¿Será que ya no se va a poder dar el diálogo para la paz? Estaba preocupado y empieza a preguntar hasta que luego entran. Y cuando entran, y el cardenal los saluda y le preguntó cómo estaban, que lo estás esperando. Entonces le responden, es que eminencia, le dice, cardenal, no queríamos respirar el mismo aire que habían respirado los sandinistas. ¿Hasta dónde el extremo del odio? ¿Cómo el odio enferma? ¿Cómo el odio enferma? Hasta esos niveles. O sea, no querían, entonces ellos estaban esperando que el aire que habían respirado la delegación de gobierno, bueno, ya circulara y que cuando ellos entraran ya hubiese otro aire diferente. Hasta esos extremos. Y es bueno que esto lo conozca la juventud nicaragüense, que lo conozcan estos muchachos, estudiantes, que han estado en esta protesta, que conozcan y la juventud que ha estado también participando con la bandera del diálogo, con la bandera de la paz. Es bueno que conozcan de esta experiencia. Bueno, y se firmó la paz al final, y les decía, y llegó la presidenta Chamorro. Después de las elecciones que realizamos en nuestro país, de las segundas elecciones que realizamos, después del triunfo de la revolución, la realizamos el 25 de febrero del año 1990, esas elecciones. El Consejo Electoral, toditito sandinista. El Consejo Supremo Electoral, toditito sandinista. Y bueno, estaban los que decían que no había que ir a las elecciones, ya lo habían hecho antes, en el 84, que no había que ir a las elecciones porque estaban apostando por la guerra. Y claro, no habían acuerdos de paz. Entonces se prestaron al juego de la guerra y no participaron en las elecciones una parte de la oposición. Otra parte de la oposición participó en las elecciones del 84. Para el 90 está la misma discusión, que para qué vamos a participar en estas elecciones si el Consejo Electoral es toditito sandinista, toditito. Y los consejos electorales en los departamentos, la mayoría sandinista. Entonces, al final, se dio la participación de la oposición en las elecciones. Y nosotros reconocimos, en la madrugada del día 26 de febrero, reconocimos esos resultados. Por las razones que fuese, el pueblo había hablado, había votado. Y reconocimos los resultados. Y en condiciones, lógicamente, de posguerra, no es fácil alcanzar la estabilidad, la gobernabilidad, porque no hay reconciliación, no había reconciliación en ese momento. Está todo ese odio adentro, provocado por miles, más de 50.000 hermanos nicaragüenses, víctimas de esa guerra, de uno y de otro lado. De la misma familia, un hermano nicaragüense sandinista y otro hermano nicaragüense con la resistencia. Una tragedia impuesta al país por
lo que ha sido la política expansionista, intervencionista de los Estados Unidos, desgraciadamente. Y ya les explicaba lo que costó llegar a esos acuerdos, el esfuerzo que hizo la señora Chamorro, el esfuerzo extraordinario del ingeniero Lacayo, Antonio Lacayo, hasta que alcanzamos los acuerdos. Y yo recuerdo que entonces un dirigente de partido que tenía un cargo aquí en la alcaldía de Managua, era el alcalde de Managua, empezó a gritar en contra de los acuerdos y acusó de traidora al ingeniero Lacayo, y decía que la señora Chamorro y el ingeniero Lacayo habían traicionado a la unidad opositora porque habían tomado acuerdos con el Frente Sandinista para poder lograr un poco de estabilidad en momentos en que no había reconciliación, sino que lo que había aquí era odio acumulado. Y odio acumulado no solamente de parte de la resistencia, también del lado del sandinismo. Las familias están heridas, están llenas de resentimiento, con ánimo de venganza. Y de ahí lo extraordinario del trabajo de los líderes espirituales para poder aplacar. Y bueno, se dio el gobierno de la señora Chamorro y llegó a la presidencia él, que era alcalde. Y para llegar a la presidencia su discurso fue que iba a desconocer los acuerdos tomados por la señora Chamorro, el ingeniero Lacayo, con el Frente Sandinista, que iba a desconocer esos acuerdos, que los iba a echar para atrás. Eso hubiese sido una debacle, porque todavía no había reconciliación. Hubiera sido promover nuevamente otra batalla sangrienta entre nicaragüenses. Y claro, habían tanto temor, tanta inseguridad, y tanto odio acumulado, que luego cuando él llega a la presidencia, porque llegó a la presidencia, o sea, alcanzó pues un resultado electoral favorable de parte de un consejo electoral que ya no era el mismo que le había dado la victoria a la señora Chamorro, sino que ya era otro Consejo Supremo Electoral donde se había incorporado ya a dirigentes de los partidos políticos que eran opositores al sandinismo. Y aunque nosotros lógicamente cuestionamos pues todo el proceso, vimos cosas indebidas, incorrectas, al final pues acatamos, teníamos que acatar lo que dice el juez, aunque el juez se equivoque. Eso. En un partido de béisbol, en un partido de fútbol, en una pelea de boxeo, ya no digamos en unas elecciones, o en un fallo judicial. O sea, nunca quedan satisfechas las dos partes. La parte que perdió queda insatisfecha. Pero bueno, llegó él a la presidencia, el doctor Arnoldo Alemán, y se dio cuenta que en realidad que si queríamos estabilidad no había más camino que dialogar. Y se abrió una mesa de diálogo en la que participamos y se tomaron acuerdos muy importantes para el país, para darle un poco de estabilidad al país. El país, ¿cómo darle estabilidad a un país después de ese tipo de guerra y sin reconciliación todavía?
Entonces, se fue ahí haciendo el esfuerzo en esa mesa de diálogo y finalmente se lograron los acuerdos. O sea, el doctor Alemán entendió que no era posible revertir lo que se había, porque hubiera sido un desastre, hubiera sido otro baño de sangre para Nicaragua. Y ahí también se hicieron reformas. También en el gobierno de la señora Chamorro se hicieron reformas a la Constitución. En la Asamblea Nacional. Y después con el doctor Alemán se hicieron reformas también a la Constitución. Luego, estamos hablando de una historia, fíjense, ya después de la paz, sin reconciliación, de una historia de 17 años. Y quiero que le escuchen los muchachos y muchachas que tienen 17 años ahorita. Y los que tienen 20, los que tienen 20, y los que están naciendo por ese tiempo. Y los que tienen la edad del periodo en que pasamos en ese proceso de negociaciones y acuerdos, pero sin reconciliación. Cuando se dé el acuerdo con el doctor Alemán, también. Bueno, era un grupo político. Todos los conocemos quiénes son los grupos políticos, pero no estuvieron de acuerdo. Y empezaron a atacar los acuerdos, empezaron a atacar el pacto. El acuerdo que se tomó. O sea, un acuerdo es un pacto. Eso está en todas las culturas. En todas las culturas. Está ese principio establecido a lo largo de la historia de la humanidad. Si se busca la paz, si se busca la estabilidad, primero hay que platicar. Primero hay que dialogar. Y luego llegar a acuerdos para la paz. Entonces, lo empezaron a atacar al doctor Alemán por haber tomado acuerdos, por no haber cumplido con la promesa de acabar con todos los acuerdos que había tomado la señora Chamorro y el ingeniero Lacayo con el Frente Sandinista. Y luego llegó a la presidencia el ingeniero Enrique Bolaños. Una situación de bastante inestabilidad, por las contradicciones que se dieron en el Partido Liberal, en el liberalismo, contradicciones muy fuertes, acusaciones. Y nosotros lo que hicimos fue contribuir a la estabilidad. ¿Cómo? Bueno, llegando a acuerdos con el ingeniero Bolaños para buscar esa estabilidad en medio de las sacudidas que se daban, sobre todo en el campo judicial, y que involucrarán a altos dirigentes del Partido Liberal. Y ahí lo que hicimos fue contribuimos. O sea, no aprovechamos la situación para buscar cómo desestabilizar, sino a buscar cómo contribuir. Bueno, y el ingeniero Bolaños logró cumplir pues todo su periodo. Y yo diría que para ese momento, de forma muy gradual, desde los 90, pues, que se dieron las primeras señales de reconciliación. Un comandante de la resistencia nicaragüense, el comandante Franklin, fue de los primeros comandantes que supo sacarse de adentro ese odio. Hermano de la comandante
comandante Elia María Galeano, diputada del Parlamento Centroamericano. También Elia María era comandante que andaba con el fusil en la montaña, combatiendo, que nos odiaba. Pero en ese periodo de los acuerdos de paz, las pláticas con Franklin, así como algunos dirigentes de la contrarrevolución, se logró ir haciendo ahí amistad, y de la amistad se fue logrando alcanzar la reconciliación. Fue aquí grabar, pero todavía había mucho resentimiento, mucho odio. Ya cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2007, se da la gran oportunidad de dar el gran salto para la reconciliación. Algo que parecía imposible. Y se da gracias a la alianza que logramos establecer, logramos construir con los trabajadores, con los empresarios, grandes, medianos, pequeños, emprendedores, con los trabajadores del campo, con campesinos, todos los productores del sector agropecuario, con todo lo que es la fuerza laboral de la zona franca, los trabajadores, o sea, una tripartita, el gobierno, los empresarios, los productores, los ganaderos, y los trabajadores, el trabajador del campo, los trabajadores de la ciudad, todos, los maestros, los trabajadores de la salud, y aquello que parecía difícil que caminara. Pero claro, empezaron las críticas. O sea, siempre en lo que es el proceso político, social, siempre, unos están de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, lo expresan y está bien. Entonces, no se puede obligar a todo el mundo a pensar igual, no hay forma. Pero se busca siempre un consenso. Y el consenso lo da ya la mayoría. Siempre habrá una minoría que no estará de acuerdo con el consenso. Entonces, si somos democráticos, tenemos que respetar y respaldar el consenso. De lo contrario, es la minoría queriendo imponer a fuerza su punto de vista cuando ya entran en líneas de cuestionamiento y actitudes confrontativas y destructivas. Ya no es sana, entonces ya la oposición ya no es sana. Ya se convierte en un factor de desestabilización. Y en la medida que venimos construyendo esta gran reconciliación, o sea, este ha sido el gran paso que vino a fortalecer la reconciliación. Bueno, ahí ha estado siempre un grupo de nicaragüenses que tienen todo el derecho de no estar de acuerdo, tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho de criticar, tienen derecho a criticar este acuerdo, este diálogo, esta alianza para la productividad, para la paz, para el desarrollo. Ellos están en su derecho de criticarlo. No podemos obligarlos a pensar de otra manera. Pero no tienen derecho a conspirar para destruir.
Y peor aún, buscar allá en los Estados Unidos a los grupos políticos más extremistas del imperio, que en primer lugar son racistas, y son exterminadores. Ellos van en la línea de la exterminación. Los van a buscar, ¿para qué? Para poner quejas y que ellos les financien, porque las quejas van acompañadas ya de planes de desestabilización y que ellos les den el financiamiento. Claro, esto lo maneja nada más la cúpula de estos grupos políticos. Esto no lo conocen sus bases. Sus bases no saben cuánto dinero reciben de parte de organismos de los Estados Unidos que los trasladan a Nicaragua a nombre de determinados proyectos, pero lo que hacen es triangular. Esos recursos no llegan a esos proyectos, dejan un poquito para el proyecto, el resto va para la conspiración. Convirtiendo entonces su práctica política, una práctica política destructiva. Porque diferente sería que no están de acuerdo, que tienen sus posiciones políticas, que critican, que se manifiestan, que hacen sus asambleas, que hacen sus marchas sin agredir a nadie, sin asaltar establecimientos. Eso está dentro de lo normal. Pero que se vayan a conspirar para promover la violencia en nuestro país, eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Algo terrible realmente. Algo terrible. Entonces, esa conspiración ha estado ahí. Incluso organizando redes para estimular y presentar como patriotas a delincuentes armados que en la zona fronteriza de nuestro país se han dedicado al tráfico de drogas, al cultivo de drogas, a la narcoactividad, y que para justificar su actividad criminal, lógicamente no van a decir que son narcotraficantes, sino que dicen que son patriotas que están luchando por la libertad de Nicaragua. ¿Y cómo lo hacen? Asesinando familias campesinas. Son centenares los nicaragüenses, campesinos, productores, que en toda esa zona han sido asesinados desde el año 2007, que llegamos al gobierno, por esa banda, que ya se venían articulando desde antes para asesinar sandinistas, para asesinar productores, para extorsionarlos. Y si el productor no les entregaba lo que ellos querían, entonces lo asesinaban. Ustedes han conocido, los hermanos nicaragüenses, los reportes de la policía, del ejército, cada vez que se dan este tipo de enfrentamientos. Entonces, resulta que estos asesinos que andan con armas de guerra, cuando caen en combate con el ejército, con la policía, entonces, pobrecitos, hay que ir a los derechos humanos para pedir por ellos. Pero los que van a los derechos humanos para pedir por ellos, nunca han ido a los derechos humanos para pedir por los campesinos, por los niños, por los productores que han sido asesinados por estos criminales. ¿Por qué? Porque está ahí lo que es
desgraciadamente está ahí la contaminación del aprovechamiento político de estos grupos políticos que aprovechan cualquier cosa para buscar cómo, decimos aquí en Nicaragua, buscar cómo pues, sacarle rédito, sacarle rédito. Y esto que está aconteciendo en estos momentos en nuestro país no tiene nombre, no tiene nombre. Yo entiendo que grupos de estudiantes movilizados, ellos posiblemente ni siquiera conocen qué partido es el que está moviendo todo esto. Nosotros sí lo sabemos. Pero con una buena manipulación de las redes, pues claro, le tocan el sentimiento a muchachos, a muchachas, estudiantes, que piensan que se está haciendo mal con los asegurados, con esta ley, y entonces van a protestar. Eso es explicable y entendible por la forma en que se puede manipular y se manipulan las redes ahora en el mundo. Ese es un problema no solamente de Nicaragua, sino un problema mundial. Pero cuando los que organizan este tipo de protestas vienen e incorporan a jóvenes, muchachos o adultos que han caído en la delincuencia, son delincuentes. Ahí está el récord, tiene la policía del récord de estos delincuentes, de los que han sido detenidos, son miembros de pandillas. Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente criminalizando la protesta, la están criminalizando y están poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta. ¿Por qué? Porque esto, desgraciadamente, pues las pandillas son una expresión en el mundo de grados de descomposición que se dan en la sociedad. Aquí, gracias a Dios, no tenemos pandillas como las maras, que son de alta criminalidad, tanto en El Salvador, en Honduras y Guatemala. Y ahí los hermanos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos luchando contra el narcotráfico, que tiene una actividad ahí también terriblemente brutal y criminal. Entonces, aquí no llegan a eso, pero están incluso ahorita, están cobrando a la gente para que pasen, para dejarlos pasar, donde ellos están controlando, lo están haciendo sobre todo en horas de la noche. Y luego andan armados de pistolas, de revólveres y de armas hechizas. Andan volando balas y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos en general y en particular de los muchachos y muchachas que están participando en esta protesta con buena intención. Los que se han sumado pues a la protesta con buena intención los ponen en riesgo, porque estos vuelan balas, porque es su forma de ser. O sea, ya la cultura que ellos tienen es un problema muy complejo, un problema que no se resuelve ni con la prisión, ni con... Ya es un problema cultural, una cultura de muerte. Ellos ya entraron en lo que es la cultura de la muerte. Para ellos, matar a la misma madre. Historias de estas maras, de estas pandillas en otros países, en los mismos Estados Unidos, que vemos cómo una prueba que pasan es matar a su madre y la matan. O sea, un estado ya de enloquecimiento criminal.
provocado por la cultura de la muerte que se ha instalado también en el planeta. Hay una cultura de la muerte instalada en el planeta. Entonces, yo diría que ese es el mayor peligro, la mayor amenaza que se está presentando en estos momentos. Estos grupos de pandillas que van allá a la hora del alboroto y que van sí respondiendo a una dirección política que los utiliza ¿para qué? Para que anden volando balas y anden saqueando. Porque claro, ellos ven una oportunidad de saquear y van a saquear. Y sembrar el terror, sembrar la inestabilidad, sembrar la inseguridad, porque esto siembra el terror y la inseguridad en todos los ciudadanos. Estas situaciones afectan por igual en cuanto a crear temor, pánico, terror a todos los ciudadanos. Ahí no hay diferencia política ni religiosa. Cualquier familia que esté en una zona donde se están dando estas situaciones, toda esa familia que va a poder estar tranquila. Los adultos, los jóvenes, los niños sobre todo, son los que más sufren en estas condiciones. Son los que más sufren. Aterrorizados los niños ahí, escuchando balazos. No pueden dormir. Escuchando los choques por todos lados. Entonces, no estamos hablando de una protesta cívica. Protestas cívicas las vemos en muchas partes del mundo todos los días. Vemos que salen por problemas de los jubilados, por ejemplo, en España. Salieron centenares de miles a la calle a protestar, marcharon y todo, pero no destruyeron nada. No destruyeron nada. En otros países latinoamericanos igual, donde están tomando una serie de medidas, en Argentina, por ejemplo, una serie de medidas, salen los trabajadores a protestar. Están los principales sindicatos con toda la base, pero estamos hablando ahí de centenares de miles de trabajadores en la calle. Y ahí no hay destrucción. Y marcharon y luego dejan la vía tranquila para que después de la marcha, los discursos y el tiempo que se estén ahí, ya después queda la vía despejada para que pueda seguir la actividad económica, social, educativa, la atención hospitalaria, porque en estas condiciones hasta trasladar a un paciente a un hospital no es fácil. Y cuando se llega al extremo de amenazar, anoche están amenazando con ir a destruir el hospital Vélez Paye, el hospital que está recién inaugurado, en beneficio de las familias pobres. Ahí entra el que tiene necesidad, nadie le pregunta si es liberal, si es sandinista, si es católico, si es evangélico, simplemente es un servicio que por razones éticas hay que prestar ese servicio. Entonces, quieren destruir el hospital Vélez Paye. Ayer se fueron a destruir la alcaldía de Granada, aquí está doña Julia Mena, nuestra alcaldesa, a incendiarla, a destruir en Granada, a destruir comercios, negocios que han ido instalando nicaragüenses y extranjeros que han venido atraídos por el turismo, o sea, atentando contra el trabajo, atentando contra el trabajo, porque eso es lo que manda el desempleo a un montón de gente. Y luego quieren destruir la imagen de Nicaragua, tanto que nos ha costado construir esta buena imagen de Nicaragua, porque la imagen de Nicaragua era una imagen de guerra, de muerte. ¿Y cuánto nos ha costado construir esta imagen de Nicaragua, una buena imagen de Nicaragua? Atrayendo turistas, atrayendo inversionistas, significa más trabajo. Entonces, el objetivo de los que están dirigiendo estos planes criminales es destruir la imagen de Nicaragua.
destruir la imagen de Nicaragua. Y entonces que a Nicaragua se le vuelva a ver como un país que vive en guerra nada más. Y esas son las imágenes que están pasando ya. La agencia de televisión internacionales están pasando esas imágenes. Entonces, ya eso ahuyenta al visitante de nuestro país, ahuyenta al turista, viendo esas imágenes. Un turista que está entusiasmado con todo lo que se ha logrado avanzar durante estos 11 años ya y meses, en que Nicaragua es estable, segura, que hay una gran alianza que es ejemplo, admiración de la región, lo admiran y respetan esta alianza que hemos logrado aquí en Nicaragua y admiran la enorme madurez de empresarios, trabajadores del gobierno de alcanzar una alianza como esta que permite estabilidad, seguridad. Entonces, quieren destruir la imagen de esta Nicaragua buena que tanto ha costado construir y sembrar el odio nuevamente, expandir el odio, porque el odio lo tienen sembrado los dirigentes. Los muchachos no creo que estén llenos de odio. Los muchachos y muchachas, yo creo que ellos sencillamente están solidarios con los trabajadores, aun cuando no conozcan bien lo que significan las medidas. Bueno, es un impulso natural, pues, ser solidario con los trabajadores que están asegurados por el INSS. Y ellos no conocen que este es un tema que se ha ido debatiendo hace tiempo, que no es una decisión arbitraria del gobierno, simplemente es un problema que hemos heredado, y que en la medida que crece la población y crecen los pensionados, los jubilados, entonces se vienen haciendo reformas en todo el mundo, donde, entre otras cosas, vienen y ponen la edad de jubilación ya no a los 60 años, sino a los 65 años. Y le hacen pagar al trabajador cuotas mucho mayores de las que están planteadas en lo que se presentó aquí, de parte de la directiva del INSS, de la Seguridad Social. Son medidas mucho más fuertes, pues, que han sacudido a muchos países ricos, países desarrollados, pero que aun cuando tienen tanta riqueza, no pueden cubrir la cantidad de pensiones que van saliendo después de la edad que tenían, porque se ha incrementado, ¿ve? Gracias a Dios se ha incrementado lo que es la expectativa de vida, y donde antes la gente fallecía a los 50 años, porque cuando se aplicaron estas normas, la gente fallecía entera todavía, a los 50 años, a los 60 años, había uno que duraba un poco más. Entonces por eso se estableció los 60 años. Pero ha crecido la población y entonces la única forma que encuentran en esos países ricos, desarrollados, con toda la riqueza que tienen, y uno se pregunta, ¿y por qué no reparten esa riqueza para no quitarle esos derechos? Pero es que no dan las cuentas. Los números no dan, ese es el problema, no dan. Y aquí, bueno, el seguro hizo un planteamiento buscando cómo ser gradual, porque un principio que hemos defendido en este diálogo y acuerdo para la búsqueda del consenso entre trabajadores, empresarios y el gobierno es el principio de la gradualidad cuando se trata de aplicar medidas como esta, en este caso a trabajadores y a empleadores, o cuando se trata de aplicar impuestos a las empresas, la gradualidad. Y así defendimos la primera gran reforma que hicimos,
La discutimos, en esas mesas se discutió, el Fondo Monetario pues tenía unas exigencias mucho mayores, ahí se logró consensuar un planteamiento entre el gobierno, entre los trabajadores y los empresarios, y ese planteamiento fue el que se le llevó al fondo. Se le presentó aquí, se le llevó allá a Washington y a explicarle pues que la economía nicaragüense no podía sostener medidas más fuertes. Ya esas medidas que se iban a tomar de por sí eran fuertes porque la economía nicaragüense es muy frágil. O sea, la economía de Nicaragua es bien frágil, todos lo sabemos, un país que no tiene pues la riqueza de un país desarrollado. Entonces, la gradualidad. Y se logró que se hiciera el acuerdo también con el fondo en cuanto a que respetara el fondo y respaldara la reforma tributaria que entonces se aprobó. ¿Ve? Y una reforma también que hubo sobre la seguridad social también. Hubo un primer momento ahí. La gradualidad, que es el principio que estamos defendiendo siempre, porque ahora tenemos dos grandes temas en la discusión económica, que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con los incentivos para la producción. Y es que lo que dicen los expertos en economía, los analistas y el fondo, por un lado, plantean que hay que tomar medidas ya drásticas con la seguridad social y de una vez pasar ya a los 65 años a los jubilados, y aplicarle una cuota mayor a los que están cotizando en el seguro. Pero eso sencillamente no es sostenible. La economía nicaragüense no puede sostener una medida tan fuerte como esa. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, aplicar medidas de forma gradual, de tal manera que luego, haciendo evaluaciones cada 5 años, sabiendo si es necesario mover un poco más o no. Entonces, está lo de la seguridad social ahorita y está lo de los subsidios, las exoneraciones, donde los planteamientos son de parte del fondo y de parte también de los especialistas económicos que hablan aquí continuamente a través de los medios de comunicación, que hay que acabar con las exoneraciones, que hay que quitarle las exoneraciones. ¿A quiénes? A las grandes empresas, a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, a todos, quitar exoneraciones, subsidios. Pero es que la economía mundial de los países desarrollados se logró desarrollar a base de subsidios. Y quieren que nosotros, una economía que no se ha logrado, que está siendo una economía que está creciendo muy bien en la región, pero que está creciendo de manera sostenible, tome medidas en cuanto a las exoneraciones, que sencillamente lo que querían es hundir la economía. Hundir la economía. Si aquí hacemos desaparecer las exoneraciones, bueno, entonces desaparecerán un montón de empresas y tendremos miles y miles de desempleados. Y por lo tanto, miles de nicaragüenses que ni siquiera podrán asegurarse, no tendrán colilla porque ¿dónde van a trabajar? Entonces, esto lo hemos hablado nosotros con los representantes de estos organismos, yo lo he hablado con ellos explicándoles esto. Nicaragua no puede resistir medidas tan duras como estas que ustedes están planteando. Sencillamente se destruye el país, el crecimiento que tiene el país, la estabilidad, todo eso se vería afectado, todo se vería afectado. Entonces están estos dos temas, entre otros temas, pues que están siempre en estas mesas donde están todos los sectores participando. ¿Ve? Y bueno,
la Seguridad Social sacó esta resolución, no la sacó no se logró sacar en la mesa porque se venía hablando, pero bueno, están las posiciones que era difícil llegar a acuerdo, y entonces lo que es la directiva del INDE decidió sacar esta resolución de carácter gradual, la mínima que se podía trabajar de carácter gradual, de acuerdo pues a todos los cálculos que se hicieron. Ahora, por la otra parte, pues el planteamiento era que había que salir con medidas más fuertes, incluyendo la edad. Entonces, bueno, al salir esta medida aprobada por la directiva del seguro, entonces nos encontramos con esta situación ahorita. Una situación creada por los que constantemente están conspirando contra este modelo de alianzas y que no quieren ni la paz, ni la estabilidad, ni la seguridad para nuestro país. Porque piensan que de esa manera, entonces ellos van a tomar el gobierno, ellos van a tomar el poder. O sea, en el fondo ese es su objetivo, tomar el poder. Y no le importa a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, no le importa, a costa de lo que sea. Entonces, el COSEP, ayer, acompañado de todas las cámaras, estaban los representantes de todas las cámaras, en esa comparecencia la vimos, la escuchamos, el COSEP planteó retomar el diálogo. Y anoche la compañera Rosario da a conocer que nosotros estábamos totalmente de acuerdo pues con retomar el diálogo para la paz, para la estabilidad, para la seguridad, para el trabajo, para que la gente de nuestro país no esté en medio del terror que está viviendo en estos momentos, las familias nicaragüenses aterrorizadas. Y bueno, yo quiero ratificar hoy esta posición, sí, y que ahí vamos, este decreto incluso, como no se conoce, mucha de la gente no conoce todavía el detalle, con los trabajadores sí se les está explicando el detalle del decreto. Este decreto del seguro lo que establece es que las medidas se van a empezar a aplicar el 1 de julio. Es decir, no están siendo aplicadas las medidas ahorita. Nadie está sintiendo el impacto de estas medidas ahorita. No hay ningún trabajador, ningún jubilado, ningún empresario. Es hasta el 1 de julio que se van a empezar a aplicar. Lo que pasa es que se procura sacarlas con tiempo. ¿Para qué? Para que las empresas puedan hacer sus cálculos y entonces poder atender mejor la aplicación de las medidas. ¿Eso qué significa también? Que en la mesa de diálogo, donde tenemos el tema de las exoneraciones, el subsidio, y tenemos el tema del seguro, de la seguridad social, bueno, ahí los delegados del gobierno van a llevar a presentarle ahí lo que aprobó el seguro. Esto es lo que aprobó el seguro. Y que el seguro puede explicar por qué aprobó pues esta medida con su junta directiva. Pero se va a dar a la mesa, ¿para qué? Para que se pueda discutir. Y si en la mesa se encuentra una mejor forma de aplicar ese ajuste, pues ojalá se encuentre esa mejor forma. Lo ideal sería que encontráramos una mejor forma donde, bueno, aportando quizás todos algo ahí, aportando los empleadores algo y el Estado algo y ajustando, viendo los diferentes datos ahí que tienen que ver con lo que ya de por sí tendrían que aportar los empleadores de manera gradual también en los siguientes, este año y los siguientes años. A lo mejor encontramos fórmulas que nos permitan
proteger o cubrir parte de lo que en estos momentos se le está aplicando a los trabajadores. Hoy en particular pues, a los mismos compañeros jubilados que no cumplieron con sus semanas. Ustedes recuerdan la batalla en aquella ocasión que ellos marcharon y al final pues nosotros tuvimos que no podíamos tener el corazón duro ahí de no reaccionar frente a estos hermanos jubilados. 53,000 que porque no habían cumplido con toda su semana no recibían nada. No recibían nada. Entonces decidimos incorporarlo. ¿Y qué nos dieron? Que era una barbaridad la que estábamos haciendo. Pero es que no podemos perder el sentido de humanidad, de cristianismo, de caridad cristiana, de solidaridad. No podemos perder ese principio. Y ellos más bien están respaldando la medida porque ahora, al aportar ellos de lo que reciben, de la pensión que reciben, al aportar 1%, pasan ya a ser atendidos en el campo de la salud por las clínicas del seguro. Así es. Ellos son los que mejor pueden hablar porque son los que conocen pues lo que es el seguro. No hay nada perfecto en el mundo, nada perfecto en el mundo. Pero hemos venido haciendo esfuerzos por mejorar ahí las condiciones de atención de los trabajadores en el seguro. Y explicarle pues a nuestro pueblo todo esto, recordar, bueno recordar, porque cuando se recuerda eso ayuda a que no se repitan los hechos negativos, los hechos violentos, la guerra. Lo que pasa es que con tanto, hemos pasado 11 años en paz, seguridad, estabilidad, con algunas cuestiones, digamos, menores, pero todo el mundo reconoce a Nicaragua como un país en paz, en estabilidad, con seguridad. No somos perfectos, lógicamente. Hay hechos de violencia. Pero logramos avanzar como nunca en la historia de nuestro país en lo que es la reconciliación para la paz, la estabilidad y ese gran acuerdo. Así es que ya le hemos respondido al COSEP desde anoche, pues que sí, que van a estar listos nuestros representantes, nuestros delegados para ir a la mesa del diálogo y que el primer tema que se aborde sea el del seguro. Que ahí se aborde y que ahí discutan y vean qué reformas, qué ajustes habría que hacerle a este decreto. O si hay que hacer uno nuevo. Luego dando los pasos, lógicamente, formales, legales para que se proceda, pues se hace uno nuevo. Lo importante es que logremos ya sacar ese acuerdo por consenso. Y nuestro llamado al pueblo nicaragüense a cuidar esta paz, a la familia nicaragüense a cuidar esta paz, a la juventud nicaragüense, a toda la juventud nicaragüense, con diferentes credos políticos, religiosos, a todos. Yo diría que la mayor responsabilidad que tiene la juventud nicaragüense en estos tiempos es luchar por la paz, que tanto le ha costado conquistar a este pueblo, a esta nación. Que Dios nos ilumine a todos y nos dé la fortaleza para asegurar
la paz. Gracias.